Bien, con la venia de nuestro presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, doctor Carlos Alberto Maya Espinosa, vamos a dar inicio al primer taller jurisdiccional subespecialidades de calificación, trámite y ejecución de la nueva Ley Procesal del Trabajo, evento que organiza el equipo técnico distrital de implementación de nuestra Corte Superior. Saludamos la presencia en esta sala del Google Meet del señor presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, el doctor Carlos Alberto Maya Espinosa, el doctor Wilson Alejandro Chiu Pardo, juez superior titular, la doctora Carmen Cabero Lébano, magistrados del área laboral, trabajadores, y el día de hoy tenemos además el honor de contar con la presencia del doctor Luis Genaro Alfaro Valverde, quien nos acompaña en calidad de expositor y más quien tiene a su cargo el primer tema de exposición de este importante taller de capacitación dirigido a magistrados y trabajadores del área laboral. Vamos a dar inicio con las palabras de bienvenida y apertura a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, doctor Carlos Alberto Maya Espinosa. Adelante, doctor. Gracias, mi estimada Erika Briceño. Buenas tardes con todos, colegas, a mis colegas de las salas laborales. Buenas tardes a todos los trabajadores jurisdiccionales y administrativos que se encuentran conectados en este enlace, y de manera especial a nuestro oponente, el doctor Luis Genaro Alfaro Valverde, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas tardes, doctor. Gracias por participar en este evento. Bienvenido nuevamente a nuestra Corte Superior de Justicia del Santa. Le agradecemos infinitamente. Usted siempre colaborador con esta Corte. Ya nos ha acompañado anteriormente en otro evento en la Comisión de Capacitación, en un tema de índole procesal civil, los precedentes. Ahora nos acompaña en este taller jurisdiccional de subespecialidades de calificación, trámite y ejecución en la nueva Ley Procesal del Trabajo. Gracias por participar, por aceptar participar en este taller. Y no sin antes reiterar lo que ya había indicado anteriormente, antes de iniciar la grabación. Mi saludo a todas las colegas, a todas las juezas, a todas las trabajadoras, funcionarias administrativas y jurisdiccionales por el Día Internacional de la Mujer. Como lo he indicado anteriormente, en primer orden a las mujeres le debemos la vida, ¿no?, al habernos traído a este mundo. Y mi saludo a todas esas mujeres trabajadoras que se esfuerzan cada día por brindar una vida digna a tantas personas, a su familia, en su trabajo, en este caso a nosotros en cuanto al quehacer jurisdiccional, a los usuarios de impartición de justicia. Mis saludos para las colegas y para todas las trabajadoras, tanto administrativas como de orden jurisdiccional. Con estas palabras quiero dar por inaugurado este evento, este taller, y saludar y felicitar también a los colegas de la ETI laboral, tanto a los colegas, al doctor Wilson Chiu Pardo, como a los demás jueces superiores, y a los funcionarios administrativos, al señor Mariano Chávez, al licenciado, como a todos los que conforman esta ETI laboral. Quizá la memoria de nuestras tradiciones no menciona a todos, pero cumplo con mencionarlos como institución. Gracias a ustedes por preocuparse por este ámbito del derecho, el derecho laboral, esta rama de la especialidad laboral, la ETI laboral, y que tenemos que sacar adelante. Y como muy bien nos señala siempre el colega Wilson, porque siempre escucho en sus exposiciones, que tenemos que mantener el nivel que ya ha alcanzado esta Corte Superior de Justicia del Santa en el área laboral, mantener ese nivel alto, ese prestigio ya reconocido a nivel nacional. Y para ello el doctor Luis Alfaro va a coadyuvar en ello con esta charla, que tiene que ser definitivamente al final aplicado, todos los conocimientos que nos brinda el doctor, aplicados fielmente por los trabajadores y jueces y colegas, para que nuestro trabajo sea a las finales de calidad y en beneficio de todos los justiciables. Muchas gracias, doctor Luis Alfaro, y éxito en su exposición. Y gracias a todos los colegas, y reitero, feliz Día Internacional de la Mujer a todas las colegas de esta Corte. Buenas tardes con todos, y damos por inaugurado este taller, y continuamos. Gracias a todos por estar conectados. Bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Alberto Maya Espinosa, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, el día de hoy, inaugurando este primer taller organizado por el equipo técnico distrital de implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Como ya se ha mencionado, el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Genaro Alfaro Valverde. Voy a explicar rápidamente la metodología de este taller. Será de la siguiente manera. Primero se va a dar pase a la exposición, el día de hoy programada por
el doctor Luis Alfaro Valverde. Luego de ello se va a exponer algunos casos y finalmente se va a dar pase a la ronda de preguntas que serán absueltas por nuestro expositor. Voy a dar lectura a un resumen de la hoja de vida. El doctor Luis Genaro Alfaro Valverde es profesor de la Academia de la Magistratura y docente ordinario a tiempo completo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Público por la Universidad Complutense de Madrid, doctorando por la Universidad de Girona, realizó una estancia de investigación en Alma Mater, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Vasco de Derecho Procesal, miembro del Grupo de Investigación de Derecho Procesal Crítico y Constitución. Ha sido invitado por la Corte Suprema como amicus curiae para la resolución del 10º casatorio civil. Es autor de La indemnización en la separación de hecho, publicado en Gaceta Jurídica, El principio de audiencia, evolución e influencia en el proceso civil, publicado por la editorial Bosch de Barcelona, El proceso europeo de escasa cuantía, Derecho Procesal Civil Europeo, publicado por la editorial académica española. Así también, la iniciativa probatoria del juez, Racionalidad de la prueba de oficio, publicado por Grisley. También tiene participaciones en otras publicaciones en condición de editor y coordinador, además de haber publicado artículos científicos sobre epistemología, prueba, principio de audiencia y la forma oral del proceso civil. Le reiteramos nuestras palabras de bienvenida e invitamos al doctor Luis Genaro Alfaro Valverde a iniciar su exposición. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos, a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo la gentil invitación para estar nuevamente con ustedes. Me siento como en casa, poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a un tema que me han propuesto que pueda dialogar, ¿no? Un tema importante, relevante. Entonces estoy muy agradecido y espero contribuir con algunas cuestiones, algunas reflexiones que creo que es el punto de partida para la aplicación de cualquier institución de cualquier categoría. Además, quiero agradecer también específicamente al presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, el doctor Carlos Maya. Gracias por la gentil invitación, y también a los jueces y juezas de la ETI laboral, de todo lo que supone el sistema laboral en la Corte Superior de Justicia del Santa. No sé si a todos, pero casi la gran mayoría los conozco, son amigos de aquellas épocas cuando estuve trabajando en el Poder Judicial. Hoy verlos ya consolidados como magistrados superiores, especializados, me alegra muchísimo, y tengo la seguridad que están haciendo un excelente trabajo en el área laboral. También, finalmente, en esta suerte de introducción, saludar a todas las jueces, juezas, a las juezas trabajadoras, en fin, por el Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Nosotros somos bendecidos por tener colegas, amigas, familiares, en mi caso, mi mamá, mi hijita, mi esposa, que trabaja también en la Corte del Santa, que siempre están ahí para hacer una ayuda idónea, ¿no? Un apoyo constante, ¿no? de diferentes ámbitos de nuestra vida. Así que un saludo especial también para todas las mujeres trabajadoras del Poder Judicial. Muy bien. Si me dan un segundo, por favor, tengo aquí un problema, no quiero que se corte, solo quiero verificar aquí un dato, por favor. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, entramos a el tema que quiero disertar con ustedes, y para ello he preparado una PPT, no sé si puedo compartir, si me lo permiten, por favor. A ver.
Si me pueden confirmar, si observan la diapositiva, les agradecería. Sí, doctor, sí se está viendo Perfecto. su presentación. Okay. Muchas gracias, Erika. Ok, entonces, el tema respecto al cual me interesa reflexionar, y enfatizo, utilizo la expresión reflexionar, porque creo que es el punto de partida, les decía hace un momento, para una buena toma de decisiones respecto de diferentes actos procesales que se desarrollan tanto de parte de los abogados, pero en este caso de parte de la Administración de Justicia, ¿no? La reflexión, el análisis respecto de una institución, sea a nivel normativo, a nivel teórico, es el punto de partida para la toma de decisiones en el uso adecuado de cualquier categoría, de cualquier institución, de cualquier toma de decisiones relevante. Y en este caso, estamos frente a una decisión, al ejercicio de un poder fundamental, relevante, ¿no? Que da la puerta de inicio del acceso al sistema de justicia, en este caso el sistema de justicia laboral, porque la idea es que pueda analizar, ¿sí?, las reglas, pero también algunos problemas jurisprudenciales en torno a la calificación de la demanda conforme a la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? No tan nueva ya, pero así se denomina, nueva ley procesal del trabajo, igual que el nuevo Código Procesal Penal. Ok, entonces les decía que este es un tema muy importante, muy relevante, pero que pocas veces se tiene en cuenta, ¿no? Es también conocido que la nueva ley procesal del trabajo se sirve, ¿sí?, o toma prestado de muchas categorías del proceso civil, del Código Procesal Civil. El caso de la calificación de la demanda, todo el tema de la calificación de la demanda no es la excepción, también, ¿de acuerdo? Es decir, para realizar o para examinar o para decidir si calificamos adecuadamente una demanda, hay que, además de las reglas previstas en la nueva Ley Procesal del Trabajo, dar una mirada, una revisión y analizar adecuadamente los requisitos de la demanda, los criterios de calificación tanto de admisibilidad como improcedencia, y de este modo creo que se puede aplicar, ¿sí?, siempre con las particularidades del proceso laboral, obviamente, ¿sí?, de manera efectiva, ¿de acuerdo? Una buena calificación supone el ejercicio de la vinculación con el acceso a la justicia. Hablaba de la necesidad de la meditación sobre esta institución porque no siempre analizamos las instituciones o categorías que subyacen a este ejercicio del poder de calificación del juez, ¿no? Pero lo que no se debe desconocer es que detrás de las disposiciones normativas, reglas legales que establecen o regulan el ejercicio de esta potestad, o si se quiere, de la potestad en esta fase del proceso, que es una fase en concreto postulatoria, ¿sí?, ser conscientes de las instituciones, principios y categorías que subyacen o están detrás de ello. Es también conocido que esta actividad de calificación de demanda es una actividad que requiere celeridad, que supone una toma de decisión con cierta información, de repente no tan completa, porque todavía falta la información de la contraparte, pero que requiere una decisión pronta, urgente, ¿no? El punto de inicio de la necesidad de celeridad procesal comienza con la calificación de la demanda. En otros escenarios, esta situación de calificación de la demanda ha generado, pues, que el proceso se dilate innecesariamente por mucho tiempo. No tengo aquí el dato estadístico, ni voy a pecar de exageración, porque hay quienes dicen que, por ejemplo, que solo para la determinación de si se admite o no una demanda en otras ocasiones, o en otros escenarios, por ejemplo, en el proceso civil, suele demorar a veces, y en situaciones más trágicas, como 2 o 3 años, ¿no? No sé si exactamente en el contexto del proceso laboral esto sucede así, espero que no. Considero que en el proceso laboral esto no acontece así, pero cual sea el caso, es una decisión que requiere o mejor, un acto procesal que requiere una toma de decisión, ¿no? Rápida, pronta, no siempre con toda la información necesaria, pero que está en sus manos, entre otras cosas, el derecho al acceso a la justicia. El objetivo principal, entonces, de esta ponencia es explorar, identificar, ¿sí?,
¿sí? Y a partir de ahí, todas estas instituciones, principios jurídicos que subyacen, ¿sí? Es cierto que se trata de un taller y nos gustaría pues saber todos los casos específicos, todos, pero créanme que el paso previo para la comprensión, para la buena resolución del ejercicio de la calificación de la demanda pasa por conocer estas instituciones, ¿sí? No es cualquier poder y también no es cualquier escrito que estamos teniendo en nuestras manos, que revisemos, que examinemos, que evaluemos. Es el escrito en virtud del cual el demandante pretende la tutela jurisdiccional, ¿no? El acceso a la justicia, ¿de acuerdo? Entonces, a lo largo de esta exposición, intentaré evidenciar y poner énfasis de todas aquellas instituciones importantes, relevantes, que a veces no se tienen en cuenta, tanto por parte del abogado de la parte demandante que interpone la demanda, que piensa que se trata de repente de un modelo más, de un formato más, en la que hay que simplemente cambiar de datos y luego presentar al sistema de justicia, y no se tiene en cuenta que la demanda comprende o en ella confluye una serie de categorías, derechos fundamentales procesales, y que no siempre se tienen en cuenta. ¿Ok? Lo mismo que respecto del órgano receptor, en este caso el órgano jurisdiccional, que al examinar y evaluar la demanda, también están en juego una serie de instituciones. Es a partir de este primer paso que, entiendo, podremos comprender, analizar críticamente, asumir posiciones respecto de las disposiciones normativas que regulan tanto los requisitos de la demanda como las decisiones u opciones que se tienen frente a la calificación de la demanda. Esto es, la admisibilidad, la improcedencia o la inadmisibilidad, y lo que viene después, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora mismo a pasar con los puntos importantes. Si hablamos de calificación de la demanda, ¿no? Obviamente debemos entender qué es una demanda, ¿no? Y la demanda, esto parece una obviedad, pero no es cualquier escrito que se presenta, no es el mero escrito que se presenta por mesa de parte física o electrónica, ¿no? De que se hace de común o de ordinario, ¿no? Y que en algunas ocasiones, respecto de los abogados, se piensa que es un formato más, o que hay que utilizar un modelo, hay que cambiar datos, en fin. Y no se tiene especial cuidado, que es nuestra carta de presentación como abogado frente al órgano jurisdiccional. Una demanda bien planteada, bien formulada, no solo en el aspecto formal, sino del contenido, de su estructura, ¿sí? Puede tener unas incidencias muy determinantes, ¿sí? Incluso podrían de algún modo, esto desde el punto de vista de la argumentación jurídica en su dimensión pragmática, ¿no? La dimensión pragmática de la argumentación jurídica, como lo dicen los teóricos de la teoría estándar de la argumentación, que tiene como propósito lograr el convencimiento o que el destinatario de esta comunicación pues pueda adherirse a su posición, ¿no? Es decir, lograr el convencimiento, la adhesión a lo que plantea el solicitante, el demandante, o el sujeto que plantea una determinada argumentación. Hay muchos aspectos, ¿sí?, que vamos a ir analizándolos, que se encuentran previstos en la demanda y que no siempre se tienen en cuenta. Primero, ¿qué es un acto jurídico procesal del demandante? Todos sabemos que es un acto procesal, pero pocas veces hemos advertido que como acto procesal es un acto jurídico, y como acto jurídico supone, o lo que está en juego, es la autonomía de la voluntad. ¿De acuerdo? Es la capacidad, el ejercicio libre de la persona de decidir demandar o no. ¿De acuerdo? Entonces, como acto jurídico, todos recordemos esta manifestación de voluntad, ¿no? Clásicamente así conceptuada, incluso desde una noción legal, ¿no?, del Código Civil, que nos habla de que es esta manifestación de voluntad, ¿no?, cuyo propósito es crear, modificar, regular situaciones jurídicas. La demanda es la concretización, ¿sí?, el instrumento en virtud del cual el justiciable, el demandante, el ciudadano puede realizar, puede ejercer, ¿sí?, este determinado acto jurídico. Obviamente tiene particularidades que el proceso o las reglas procesales así lo exigen. Requieren de unas cuestiones de forma, de tiempo, de lugar, pero en buena cuenta sigue siendo un acto jurídico. La demanda es un acto jurídico. ¿Ok? Y por tanto se centra en la autonomía de la voluntad. Y esto supone, desde el punto de vista procesal, que pues el sistema de justicia no funciona de oficio, ni el proceso laboral ni el proceso civil,
en ningún otro proceso. Siempre hay alguien que lo peticiona, siempre hay alguien que lo promueva. Esta idea de nemo iude sine actore supone de que el órgano jurisdiccional no actúa de oficio, sino que requiere, ¿sí?, que el justiciable se acerque, ponga a disposición su situación jurídica material que considera no se está respetando, no se está cuidando, y por tanto pide al Estado, / juez, juzgadores, juez, jueza, que tutele esos derechos. ¿De acuerdo? Entonces, el ejercicio de la manifestación de la voluntad, se ve concretizada a través de esta herramienta llamada demanda, pero lo que subyace de la demanda es el ejercicio del principio dispositivo. Dispositivo en sentido material o en sentido propio, como se le conoce, ¿no? Porque luego también la doctrina procesal habla de un principio dispositivo en sentido procesal, ¿no? Capelletti y Tito Carnacini, dos de los teóricos italianos que más han escrito al respecto, pero para este momento importa al menos enfatizar que la demanda no es otra cosa que la manifestación del ejercicio del principio dispositivo, ¿de acuerdo? Ahora, la demanda es relevante porque, fíjense, esto lo detallaremos más adelante, que haremos una revista a los requisitos de que nos dice la nueva ley procesal del trabajo que debe aplicarse o considerarse o tenerse en cuenta los previstos en la norma procesal civil, es decir, el 424 del Código Procesal Civil, si se quiere el 425 también. Pero hay que tener en cuenta que la demanda, ¿sí?, es aquel, otra vez, instrumento en virtud del cual las partes solicitantes, la parte demandante, el trabajador, alega los hechos. Es el primer momento en el que ofrece la descripción y narración de cómo acontecieron los hechos, ¿no? Es lo que se conoce como la hipótesis, o si se quiere, su teoría del caso en el aspecto fáctico, ¿no? Es el planteamiento de cómo acontecieron, o las circunstancias fácticas, lugar, fecha, evento, ¿no?, que acaecieron y que le sirven de sustento para plasmarlo en su demanda. Además, en la demanda también se debe alegar, o presentar o ofrecer en medios de prueba también. Ahora, el escrito de demanda, ¿sí?, hablando de actos procesales, la demanda es un acto procesal de las partes, que no es el único. Las partes tienen diversos actos procesales, ¿no? En una explicación básica de tipología de los actos del juez y actos de la parte está la demanda. Uno de los actos de petición es la demanda. Pero que no olvidemos que todos los actos procesales se rigen bajo estrictas reglas de preclusión, ¿no? Y en el caso del proceso civil y ahora en la nueva ley procesal del trabajo, vamos a ver que en algún sentido el criterio rígido y flexible siempre está en juego en torno en el proceso laboral. Una cuestión final respecto de la demanda, al menos como, digamos, en una explicación general de la demanda, es que contiene una serie de pretensiones, ¿de acuerdo? Y aquí es ya una cuestión muy técnica respecto del cual de quienes apoyan el ejercicio de la calificación de la demanda deben tener especial cuidado, ¿de acuerdo? Porque la demanda contiene una serie de pretensiones, y a veces cuando uno escucha pretensiones, lo primero que se viene a la mente es el petitorio, ¿no? Ojo, que no es solo el petitorio. La pretensión es una categoría que supone algo más en cuanto a su estructura, en cuanto a sus elementos, ahora lo mencionaré, pero que contiene una pretensión. Una explicación muy básica, general, que todos recordemos en nuestra formación universitaria, es esta relación de demanda, acción, ¿sí?, y pretensión, ¿se acuerdan? En virtud de cual la demanda era este instrumento procesal formal, material, a partir del cual la persona ejerce el derecho de acceso a la justicia o el derecho de acción, este derecho fundamental procesal, ¿no? Y que, a su vez, la demanda contiene una serie de pretensiones. Y esto es importante, porque hace un momento decía de que la demanda es una manifestación, es un ejercicio de la autonomía de la voluntad, y efectivamente, citando a Jaime Guas, que es uno de los teóricos que más profundizó sobre el tema de las pretensiones procesales, si se quiere, él dejaba entrever, lo decía directamente, que la demanda no es otra cosa, o mejor, la pretensión no es otra cosa que es una manifestación de voluntad, manifestación, en estos términos, parafraseando a Guas, es una manifestación de voluntad de contenido sustancial. ¿Qué significa esto? Significa, atención, hablaré un poco más sobre el tema de la pretensión, porque me parece medular en el examen y en la calificación de la demanda, al menos en su identificación. Vamos, que el examen en concreto sobre la pretensión y sobre el mérito
en su, digamos, mayor desarrollo será en la fase final, o al menos cuando se emita la decisión final, en esos términos, ¿no? Pero la identificación de que los requisitos de la demanda, solo lo voy a mencionar, luego lo desarrollaré, se encuentran precisados en cada una de, quiero decir, los elementos de la pretensión se encuentran establecidos en estos requisitos de la demanda que se encuentran en el 424, ¿de acuerdo? Volveré sobre la pretensión en un momento. Sobre la demanda y sus fundamentos teóricos. Vamos a ver. Me interesa aquí, ¿sí?, enfatizar algunos aspectos. Por ejemplo, para poner en evidencia la relevancia de este acto procesal del demandante, la importancia que tiene y cuáles son esos fundamentos que subyacen. Primero, hay un fundamento de carácter constitucional, es el acceso a la justicia, ¿ok? Citando a Mauro Capelletti y el profesor Joan Picot-Unoy también sostienen que el acceso a la justicia es el primer derecho fundamental procesal de orden lógico y cronológico en el ejercicio de la tutela jurisdiccional efectiva, en la búsqueda de la tutela jurisdiccional efectiva. Y por tanto, el acceso a la justicia es un derecho que ha ido mejorando, evolucionando. Basta revisar el libro de Mauro Capelletti sobre acceso a la justicia, Movimiento Mundial para la Efectividad de los derechos materiales o de las situaciones jurídicas materiales, en la que pone énfasis en la importancia de que los sistemas procesales no sean tan estrictos en las llamadas barreras de acceso a la justicia. Cuando veamos los supuestos de improcedencia de la demanda, deben tener en cuenta, ¿sí?, deben tener en cuenta que, y esto lo dijo el profesor Joan Picot en su libro Garantías del Proceso, todo requisito de la demanda per se supone una barrera procesal de acceso a la justicia. Ojo, y esto no es ninguna herejía procesal, por cierto, porque está limitando el acceso a la justicia. Sin embargo, no significa de que muchas de estas limitaciones pueden ser racionales, pueden estar justificadas en ciertos valores que al derecho también interesa, porque no solo se trata de acceder a la justicia, sino que hay que tener en cuenta algunos otros valores que al proceso también le interesa, y por tanto, quedaría examinar si estos supuestos, sobre todo de rechazo liminar o de improcedencia, están debidamente justificados. Es racionalmente correctos que por estos supuestos se declaren improcedente la demanda. ¿De acuerdo? Atención entonces ahora que veremos la improcedencia de la demanda. Ver si comulga o es coherente con el acceso a la justicia. Reitero, todo requisito, todo supuesto de evaluación o examen de algunos requisitos de la demanda supone per se, dice Joan Picot, un límite al acceso a la justicia. El problema es si estos límites son justificables o no. Y en algunas ocasiones vamos a darnos cuenta que algunos de estos supuestos de improcedencia no son todavía justificables, son fácilmente rebatibles, nos vamos a dar cuenta, ¿ok? Hay un fundamento epistémico que no se tiene mucho en cuenta, y que cuando se califica la demanda, pues a veces se pasa por desapercibido, que es el fundamento epistémico de la demanda. No hay que olvidar, estimados y estimadas, que es la primera ocasión que el juzgador tiene conocimiento de cómo acontecieron los hechos. La hipótesis fáctica, ¿sí?, o si se quiere, en términos que ahora está muy de moda, pero en el contexto del proceso laboral desde hace ya un tiempo vienen hablando en esta terminología no muy propia del derecho continental, pero al cual se utiliza técnicas de litigación oral llamada esta teoría del caso, ¿no?, para tratar de utilizar esta terminología muy peculiar en realidad. Y bueno, dentro de esta categoría o técnica de litigación oral llamada teoría del caso, ¿sí?, que comprende en un extremo las cuestiones fácticas, supone, presten atención, que el juzgador, ¿sí?, o los jueces y las juezas tienen la primera oportunidad de examinar cómo acontecieron los hechos, ¿ok? Entonces aquí hay un fundamento epistémico, ¿por qué? Porque el conocimiento de los hechos se ven descritos en la primera oportunidad por parte del abogado de la parte demandante y por el juzgador a través de la demanda. La demanda es la primera oportunidad, ¿sí?, en la que el juzgador va a conocer cómo acontecieron los hechos, lo cual no va a ser definitiva, terminante, ni absoluta, porque luego tendrá que ejercerse el contradictorio y a partir del cual irán reconstruyendo los hechos, que es la labor del juzgador.
pero el fundamento epistémico estriba en que los datos e información que proporcione el demandante en su escrito de demanda, ¿sí?, tendrán una relación directa de la presentación o narración de los hechos. Está de más decirlo porque el juzgador no está presente cuando acontecieron los hechos, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener especial cuidado en el análisis de los hechos, en los datos y en la información que se presenta a través de la demanda. No hay otra forma. La alegación de los hechos, decía hace un momento, se presenta a través del escrito de demanda, ¿de acuerdo? Luego, bueno, se pueden alegar algunas cosas, se pueden hacer algunas peticiones, y sobre todo en el contexto de la nueva ley procesal de trabajo, se puede afirmar cosas, sobre todo en el contexto del uso de la oralidad, ¿no? Hay una suerte de prevalencia respecto de lo escrito y lo oral en el acto de enjuiciamiento, pero eso lo vamos a ver también en un momento. Un dato más para ir cerrando esta introducción de la demanda, porque no podemos realizar una buena calificación de la demanda si no conocemos, ¿sí?, estas premisas conceptuales básicas, importantes, y sus fundamentos respecto del objeto de calificación, ¿sí? Necesitamos saber en qué consiste ese poder de calificación, estudiarla, examinarla, ¿sí?, tratarla con cuidado para realizar una buena labor, pero necesitamos primero conocer qué es la demanda. Entonces, he dicho algunas cosas, sigo terminando con sus fundamentos, en este caso, evidenciando la dimensión pragmática de la argumentación jurídica respecto a cual ya he mencionado, ¿no? El profesor Atienza, por ejemplo, dice, y esto en algún momento también Tolmin lo menciona, de que en el caso de la argumentación jurídica en sentido formal y material, en la necesidad de que la conclusión sea el resultado de las premisas, ¿no?, una suerte de coherencia lógica, ¿no?, en una concepción formal, ¿sí?, de la argumentación jurídica, y la necesidad también, por tanto, que exista una justificación de las premisas que se plantee, tanto en la decisión judicial, pero también en la actuación de los abogados, en su argumentación y su escrito, carecería de sentido si es que finalmente no se logra el propósito de la argumentación en el sentido de convencimiento, en sentido de que el destinatario de la argumentación se adhiera o asuma la posición. Y esto en términos que estamos hablando de la demanda es importantísimo, porque el abogado de la parte demandante o el demandante, el trabajador, necesitará ofrecer los argumentos que estén destinados a que el juzgador o la juzgadora pueda asumir esta posición. Y ahí, bueno, encontraríamos entonces completa esta triple apreciación de la argumentación jurídica en su teoría estándar, ¿no? Es decir, la dimensión formal, la dimensión material y la dimensión pragmática. Una cuestión también muy curiosa respecto de la demanda, y con esto termino esta introducción, es la importancia o el aspecto de psicología o los elementos de psicología que se encuentran previstos también en el escrito de demanda, ¿ah? En los estudios de psicología conductual, sobre todo que en los estudios vinculados a la toma de decisiones judiciales, hay una abundante investigación respecto de la posibilidad de existencia de sesgos de confirmación. Esto significa de que esta idea de tomar una decisión a partir de las primeras impresiones, si es que el abogado entiende perfectamente que lo que está en juego con su escrito de demanda es la posibilidad de inducir al juzgador en asumir su posición y, por tanto, lograr cierto sesgo, ¿sí?, en este caso sesgo de confirmación, al punto de que cualquier información posterior que exista ya no difícilmente podría variar una posición que tome inicialmente, ¿sí?, contribuiría a la mejor estructura, diseño y presentación de la demanda. Por el lado contrario, en el caso del juzgador, el juez debe estar muy atento, el juez y jueza debe estar muy atento a que no incurrir en este sesgo de confirmación y esperar lo que diga la contraparte. Y por más bien estructurada que esté la demanda, por más bien ordenada, diseñada, tanto el aspecto formal como de contenido del escrito de demanda, la posibilidad de incurrir en sesgo de confirmación se gestiona o administra a partir de la contrastación de información y elementos de prueba que pueda presentar la contraparte, ¿de acuerdo? Entonces, uno cuando califica la demanda, yo he tenido la bendición de ser juez,
y a veces uno entra a analizar los hechos, ¿no? Y entonces, esto de lo que en filosofía del derecho, filosofía en general, se conoce como el coherentismo, ¿no? Como una de las teorías de la justicia o teorías de la verdad, juega un papel importante aquí, porque el juzgador en más de una ocasión puede considerar que el demandante tiene la razón en todos los casos porque su argumentación está bien desarrollada y hay coherencia en su información y su narración de los hechos, ¿no? Sin embargo, estimados y estimadas, esto no tiene que ser así necesariamente. De hecho, no debería ser así, porque si es así, se incurriría tranquilamente en un sesgo de confirmación y eventualmente podría generar un error en la decisión final. La mejor manera, ¿sí?, hablando de esta relevancia psicológica de la demanda, de gestionar o administrar estos sesgos de confirmación, pero entre otros sesgos, pero en este caso me centraré sobre todo en el sesgo de confirmación, a pesar de una buena coherencia en la información, datos y hechos, ¿sí?, siempre es necesario contrastar la información, dicen los especialistas en psicología cognitiva, en la toma de decisiones judiciales. Y esto no es otra cosa que respetar el derecho al contradictorio en términos procesales. Y el derecho al contradictorio supone que esperar lo que diga la contraparte para recién ir construyéndonos una idea de cómo acontecieron los hechos, las que deberían, por cierto, ser confirmadas con los elementos de prueba. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, un dato peculiar para ir cerrando esta parte de la demanda y entrar ya a la calificación. Nótese entonces, paréntesis, que cuando hablamos de calificación de la demanda, no solo importa conocer cuáles son ese poder, ¿sí?, esa potestad que las leyes procesales, no la ley procesal del trabajo, pero el Código Procesal Civil, pero en fin, todos los textos procesales no penales reconocen al juzgador. Es importante conocer a profundidad la demanda, porque tenemos que saber qué es lo que estamos examinando, qué es lo que estamos evaluando a través de esa calificación de la demanda. Y les decía hace un momento, lo que estamos evaluando en buena cuenta, en todos los requisitos formales que ahora vamos a ver, es la pretensión, ¿sí? Es la misma situación jurídica material de carácter laboral que estamos teniendo en nuestras manos, y hay que examinarlas con cuidado. Así, el elemento central de la demanda, más allá de los otros requisitos que los vamos a ver, es la pretensión, los elementos. La demanda es el instrumento que contiene la pretensión. Aquí voy a avanzar un poco más rápido porque me gana lo de docente y comienzo a explicar muy detalladamente, quizás muchas de estas cosas ya de repente ustedes lo saben a plenitud, pero no está de más recordar, sobre todo porque a veces se piensa de que la pretensión se circunscribe únicamente en el petitorio. Ojo, y en buena teoría procesal, la pretensión supone elementos subjetivos y objetivos. En elementos subjetivos supone identificar quién es y ahí he puesto en la diapositiva, como podrán observar, algunas preguntillas que pueden resolucionarnos el problema para identificar estos elementos subjetivos y objetivos. En el elemento subjetivo, la identificación es ante quién pido, quién es el que va a decidir, quién es la que va a tomar la decisión, a tutelar mi derecho. El juzgador, en buena cuenta, el sujeto imparcial. Y los subjetivos, los sujetos parciales, quién pide, demandante, ¿sí?, contra quién, demandado, y los elementos objetivos, que es el petitum, que lo que específicamente pido, y aquí, para ya adelantar, es el petitorio. El petitorio es, en buena cuenta, únicamente el petitum, que es lo que se pide, ¿no? Es el pedido específico, claro y concreto, como dice el Código Procesal Civil. Y ese es el elemento objetivo de la pretensión. Y luego tenemos la causa petente, ¿no?, que no son otra cosa que las razones por las que pido, que pueden ser elementos fácticos y elementos jurídicos, ¿sí? Las razones pueden ser a partir de ciertas circunstancias fácticas o hechos que se dan en una situación concreta y que hacen merecedor una consecuencia jurídica, según el demandante. Consecuencia jurídica prevista por la ley sustantiva. Y elementos jurídicos, las cuestiones normativas en donde calzaría y se ubicaría el derecho que estoy alegando. ¿De acuerdo? Entonces, esta clasificación de los elementos de la pretensión nos permite darnos cuenta que la pretensión no termina únicamente en el pedido específico o en el petitorio, ¿de acuerdo? Supone una serie de elementos que están previstos, reitero, en los mismos requisitos de la demanda que ahora lo vamos a ver. Muy bien, requisitos de la demanda.
la nueva ley procesal del trabajo, ¿sí? Establece en el artículo 16, como ven, esto ustedes lo conocen, la demanda se presenta por escrito y debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil. Por tanto, nos remite a los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil. ¿De acuerdo? Es decir, para examinar entonces un punto de partida respecto del cumplimiento de los requisitos de la demanda, hay que ver el Código Procesal Civil. ¿Ok? El equipo de calificación, ¿no? De apoyo en la calificación, tiene que o debe tener en su mano tanto la nueva ley procesal de trabajo como su Código Procesal Civil, cuanto menos, ¿no? Eso, diría yo, agregaría su Constitución también. Pero estos son los requisitos que hay que tener en cuenta. Dice, con las siguientes precisiones, ¿no? Se agregan dos aspectos importantes que también lo vamos a tratar. Pero quisiera detenerme entonces ahora de cuáles son esos requisitos de la demanda. ¿Cuáles son esos requisitos de la demanda? Reitero, la norma procesal del trabajo nos remite al artículo 16, nos remite a los requisitos del Código Procesal Civil, ¿sí? Un dato antes de ingresar a los requisitos de demanda, ¿no? Se habla, según el Código Procesal Civil, existe la posibilidad de modificación de la demanda, ¿sí? Este dato, que seguramente también lo conocen, el Pleno Nacional Laboral de 2013 establece también la posibilidad de que se puedan modificar en la audiencia de juzgamiento, respetando o a efectos de que se respete el derecho al contradictorio o la defensa, ¿no? También el artículo 12.1 de la nueva Ley Procesal de Trabajo habla de esta suerte de prevalencia del oral frente al escrito, ¿no? Es una regla que, por cierto, podríamos discutirla. Este no es el espacio para discutir los problemas de la oralidad y de la escritura, pero sí es importante tener en cuenta que esto debe concordarse con el artículo 31 de la nueva Ley Procesal del Trabajo respecto del contenido de la sentencia, ¿no? Entonces, que debe estar referido a lo planteado en la demanda, ¿ok? Entonces, ahí parecería que hay una suerte de antinomia. Sin embargo, una conclusión, digamos, armónica, podría considerarse que el pronunciamiento de la sentencia vinculado a la demanda y a la contestación de la demanda sobre la base de lo actuado oralmente en la audiencia de juzgamiento, ¿de acuerdo? Entonces, esto solo para enfatizar la importancia de la demanda, si se quiere, respetando la regla de congruencia que nos lleva a la misma decisión final. Ahora sí, los requisitos de la demanda. Estos requisitos son bastante conocidos, sin embargo, hay que notar, y esto es el objetivo de toda esta sesión, es las instituciones que subyacen detrás de cada uno de estos requisitos. Y hay muchas, pero me voy a detener en algunas importantes, ¿no? Cuando se pone señor juez especializado en lo laboral de la Corte Superior de Justicia del SANTA, ¿de acuerdo? En el escrito, y nos hace alusión al primer artículo, el inciso del 424, no es otra cosa que, pues, una serie de categorías que están en juego aquí, ¿ok? Y si gustan por ahí, por el chat, ya pueden ir escribiéndome, pero no podemos perder de vista que lo que está en juego aquí es la competencia, estimados y estimadas. La designación, identificar, designar adecuadamente el juez que va a conocer el caso, ¿sí? Supone la determinación de la competencia, ¿sí? De este presupuesto procesal, por identificarlo en términos procesales, ¿sí? Fundamental, ¿no? Y cuando se pone, por ejemplo, señor juez especializado en el trabajo, o juez especializado en lo laboral, esto es una competencia por la materia, ¿no? De la Corte Superior de Justicia del SANTA, competencia por el territorio, ¿de acuerdo? Entonces, en este primer requisito nada más, lo que está en juego es las competencias. Pero si se fijan con cuidado, también en este primer requisito de la demanda, ¿sí? Cuando estamos revisando nuestra demanda, nos daremos cuenta que aquí está presente también el elemento subjetivo de la pretensión, que no es otra cosa que el sujeto imparcial, la identificación del sujeto imparcial. Ahora, en el segundo requisito, ¿sí? Más allá, como ven ustedes, nombre, datos de identidad, etcétera, lo que está en juego aquí es la institución de la legitimidad para obrar activa, de la legitimación procesal activa, ¿no? Los datos del demandante. Y esto nos permitirá, pues, identificar quién es el que demanda, y lo mismo que en el inciso 4, legitimación procesal pasiva, es decir, el contra quién demando, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque ahora que veremos en la calificación de la demanda, hay un supuesto,
¿sí? Hay un supuesto de improcedencia de la demanda, miren la importancia de estos requisitos, estos, al menos el 2 y el 4, que se vinculan con la legitimidad para obrar activa y pasiva, porque puede acontecer de que, según el artículo 427, que la ausencia, la carencia de legitimidad para obrar sea manifiesta, y por tanto, ¿sí? Se debe declarar improcedente la demanda, ¿de acuerdo? Entonces, el inciso 2 y 3, atención, están relacionados con la legitimidad para obrar, y esto supone de que si eventualmente el demandante no tiene legitimidad para obrar, ¿sí? La activa, ¿no? Legitimación procesal activa, entonces, y esto es manifiesta, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Se nota, entonces puede declararse improcedente la demanda, ¿de acuerdo? Entonces, yo sugeriría, ¿sí? Estando en este examen de la calificación de la demanda y respecto de estos dos requisitos, hay que tener especial cuidado para verificar si efectivamente hay una legitimidad para obrar. La legitimidad para obrar, todos conocemos, es esta relación, ¿no? que debe haber entre quienes participan en la situación jurídica material laboral, ¿no? Trabajador-empleador, y los que ahora mismo están presentes en un proceso judicial, ¿no? Demandante-demandado, ¿no? Esta suerte de coherencia, ¿no? Si mi empleador es B, obviamente yo soy A y no voy a demandar a C, a D, E, F. Estos problemas, ¿no? Se puede advertir y se puede, pues, tener una consecuencia trágica si es que no se identifica bien quién es el demandado. Entonces, ahí es un punto, este es un punto importante. Ahora, el inciso 5 nos habla, pues, del petitorio, ¿no? El petitorio, como les hemos dicho, no es otra cosa que el petitum. ¿Qué es lo que se pide específicamente? ¿Qué es lo que se pide? Y ustedes tienen toda una lista ahí interminable de situaciones jurídicas materiales de carácter laboral, ¿sí? Ustedes saben más que yo en temas laborales, y por tanto ahí podrán identificar cuáles son aquellas situaciones jurídicas materiales. Pero ¿qué es lo que se pide específicamente? No hay que ahí en el petitorio lanzarnos con todos los hechos ni las cuestiones jurídicas, solo en concreto lo que se pide, ¿de acuerdo? Y no es otra cosa que es el petitum. Y el 6, los hechos en que se funda el petitorio, ¿ok? Las cuestiones fácticas, no es otra cosa que la causa petendi. 6 y 7 son la causa petendi. Las razones en las que uno se apoya para demandar, ¿no? Para plantear una demanda. ¿Cuáles son estos hechos descritos y narrados de manera ordenada, coherente, etcétera, pero hechos en buena cuenta? O si se quiere, afirmación de los hechos, para ser técnico en términos procesales o en términos epistémicos, la afirmación o las versiones de los hechos que luego se verán confirmadas o no con los elementos de prueba, ¿de acuerdo? En el inciso 7, en la fundamentación jurídica, a veces esto puede generar algún problema, ¿no? Porque no se olviden que esto de repente es un tema adicional a la calificación de la demanda, pero también está presente, ¿ah? Tiene una relación en el tema del ejercicio de iura novit curia, ¿sí? He visto algunos plenos jurisdiccionales en materia laboral, que de hecho, justo conversaba con unos colegas la preparación para esta ponencia sobre el tema de la calificación de la demanda de la nueva ley procesal del trabajo, me ha llevado a revisar todas las problemáticas, las particularidades que se da en este escenario procesal laboral, ¿ah? Que no son necesariamente coincidentes con las que se dan en el proceso civil, ¿no? Tienen sus propias particularidades y peculiaridades que muchos de ellos han sido o vienen siendo, no sé si solucionadas, pero acordados en sus plenos jurisdiccionales y también plenos nacionales, ¿no? Bueno, pero en el tema de la fundamentación jurídica, el petitorio diría que se debe tener especial cuidado, sobre todo en la posibilidad de ejercicio del poder de la aplicación del derecho, o conocido como el iura novit curia, ¿sí? Hasta cuáles son esos límites, cómo es que se puede reconducir la cuestión jurídica si es que esta no es planteada oportunamente, ¿no? El monto del petitorio, ¿sí? El monto del petitorio, que es importante porque la nueva ley procesal del trabajo hace énfasis en tratar de precisar el monto específico por pretensión, ¿no? Y el ofrecimiento de todos los medios de prueba. También se debe indicar, ¿no? La nueva ley procesal del trabajo, ahora lo veremos, hace énfasis en identificar la finalidad de cada medio de prueba, ¿no? Ok, un dato interesante de estos requisitos de la demanda, porque estos se dan ya luego de la modificatoria, de acuerdo a la ley 3293, ¿no? En la que
si se fijan con cuidado, según el Código Procesal Civil, se excluye, ¿sí? Se elimina ya la regla de la vía procedimental, ¿ah? Ya no existe. Según el Código Procesal Civil, el demandante no está obligado a proponer la vía procedimental, ¿no? No está obligado. Esto puede parecer baladí, ¿sí? Sin embargo, no se olviden, al menos en el CPC, si se aplica supletoriamente, el juez puede adecuar la vía procedimental también, ¿no? Que considere pertinente. Quizá esto puede generar algunos problemillas, pero en el caso de, digo esto porque en la nueva Ley Procesal del Trabajo tiene sus propios procedimientos, y no estaría de más también la indicación de la vía procedimental, ¿eh? El hecho de que no se exija no significa que no se pueda plantear también en la demanda. Ok, y estos requisitos adicionales que hemos visto anteriormente, ¿no? Que está en el artículo 16, donde nos dice que con las siguientes precisiones. A, debe incluirse cuando corresponda la indicación del monto total del petitorio, así como el monto de cada uno de los sistemas que integren la demanda. Ok, entonces, estamos aquí ya habiendo superado el examen de los requisitos de la demanda, que reitero, no son otra cosa que todos estos requisitos, la designación del juez ante quien se interpone, nombre y datos del demandante, el demandado, el petitorio, los hechos, no son otra cosa que la proyección de los elementos que contiene una pretensión, ¿sí? Cuando se establece la designación de juez ante quien se interpone, estamos ante el elemento subjetivo de la pretensión, el elemento subjetivo, sujeto imparcial, el juez. Y cuando el Código Procesal Civil exige los requisitos del demandante y el demandado, estamos frente a los requisitos o elementos subjetivos de la pretensión en lo que respecta a los sujetos parciales, ¿de acuerdo? Pero además de estos requisitos, entonces, en donde están presentes algunas categorías, reitero, por favor, como legitimidad para obrar, como competencia, ¿no? Como capacidad procesal también, por cierto, existen otros requisitos que la nueva procesal precisa, ¿no? Por ejemplo, se dice que debe incluirse la indicación del monto total del petitorio, monto total del petitorio. Debe precisarse, ¿no? Porque esto es muy importante en materia de procesal del trabajo para efectos de la decisión, ¿no? Diría yo que aquí estaría en juego también la regla de prudencia, ¿no? La regla que nos dice, pues, que el juez debe decidir conforme a lo pedido, ¿sí? El juez tendrá que tener en cuenta especialmente este margen, ¿no? Este parámetro cuantitativo del petitorio para tomar una decisión, ¿no? Y diría esto también para, eventualmente, esto lo deben saber los jueces laborales más que yo, para poder incluso lograr una conciliación, ¿no? Para verificar y tener en cuenta cuánto es lo que pide y cuánto es lo que de repente la contraparte puede aceptar, ¿no? También se agrega que el monto de cada uno de los extremos que integren la demanda. Se entiende que el monto de cada una de las pretensiones, porque puede acontecer, obviamente, la posibilidad de una acumulación objetiva, ¿sí? Una acumulación objetiva, acumulación procesal, que todos conocen, en virtud del cual en una demanda se reúne más de una pretensión, y entonces es necesario no solamente precisar qué es lo que se pide, sino también el monto de estas pretensiones, ¿no? Ok. La formalidad también se agrega en este artículo, en el artículo 16, se agregan algunos elementos respecto a la formalidad sobre el ofrecimiento de pruebas, ¿no? Que, por cierto, es distinta a la del Código Procesal Civil, ¿no? Y que en la Ley Procesal Civil se ha ido variando algunas cosas, pero creo que aquí es, digamos, me parece muy favorable el hecho de que pues ya no se deba incluir ningún pliego dirigido a la contraparte, sea testigos o los peritos, ¿no? En esta idea de la declaración de parte, el testigo y los peritos, que evita muchas cosas, que evita una serie de problemas que se dan en el nivel de los jueces, en el sentido de que debe estar el pliego interrogatorio en un sobre cerrado, etcétera, y luego, no sé, por ahí se le ocurría a alguien verificar si está firmado o no. Estas son cuestiones formales que en el proceso civil espero que aquí ahora ya no se discutan, ¿no? Porque no habría ningún inconveniente, obviamente, que aunque no esté el pliego cerrado, el pliego dentro de un sobre cerrado, si se quiere, puede tranquilamente en la audiencia, pues plantear las preguntas del caso sin ningún problema, ¿no? Esto es más que obvio y más que evidente sin ningún problema, ¿no?
entiendo que hace esa indicación para distinguir de lo que en el proceso civil sí se pide, sí se exige, ¿no? Que se pide, al menos para el tema de la declaración de parte, ¿no? Y obviamente esto está relacionado con digamos, el desarrollo, el mejor desarrollo del ejercicio de la oralidad en la audiencia respectiva, ¿no? Esto, reitero, no es un lugar aquí para discutir las cuestiones de oralidad. Quizás si me preguntan y si me provocan, podemos discutir algunas cosas, pero lo cierto es que digamos que esta flexibilidad en torno al si se adjunta o no el pliego de preguntas, quedaría superada en el contexto del proceso laboral y de hecho abona en beneficio del debate oral, ¿no? Y obviamente es distinto al proceso, ¿no? También se menciona, en cuanto a la formalidad, que debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba. Esto es fundamental. Esto debería tenerse especialmente en cualquier tipo de procesos no penales, ¿no? Y diría incluso penales. Porque no se olviden de que, si bien es cierto, en la fase inicial y con la demanda, existe pues una libertad de ofrecer los medios de prueba que uno considere necesarios, pero yo diría o agregaría pertinentes, porque acto seguido, ¿sí? Viene el examen en cuanto a las fases del procedimiento probatorio, la calificación de admisibilidad de la demanda. Entonces, no estaría de más, ¿sí? Y de hecho, es importante que se debe indicar cuál es la finalidad de cada uno de los medios de prueba. Así, en el momento de la admisibilidad de los medios de prueba, no aquí en la calificación de la demanda todavía, pero sí en la admisibilidad, debería verificarse si hay relación o no con los hechos controvertidos, ¿no? Y por tanto, el juez tiene ahí una idea en la demanda y debe indicarse cuál es su fin, cuál es el propósito, ¿no? Por eso que se habla en razonamiento probatorio de elementos de prueba que sean pertinentes. La pertinencia se mejorará en tanto y en cuanto el demandante precise cuál es el propósito específico de este medio de prueba, o respecto de qué hecho controvertido, o de hecho, mejor, porque todavía no hay la cuestión controvertida, sino escuchando todavía la contraparte, se busca confirmar, ¿sí? Mediante determinados medios de prueba. ¿Ok? Esto no es baladí. La finalidad de cada medio de prueba tiene un efecto importante, no solo en la admisibilidad, sino eventualmente también en la decisión final. ¿De acuerdo? Uy, a ver, ok, ya está. No sé si se salió por un momento, creo que en la diapositiva. Creo que ya está bien. Ok, un dato más acerca de estas exigencias adicionales que se establece en la nueva Ley Procesal del Trabajo, respecto de los requisitos del 424 del Código Procesal Civil, ¿no? Se agrega ahí que el demandante puede incluir de modo expreso su pretensión de reconocimiento de los honorarios, ¿no? Que se pagan con ocasión del proceso. Muy bien, esto está bien, es excelente, ¿no? Pero yo me preguntaría, ¿qué acaso el juez no está obligado a pronunciarse por los costos del proceso? Es decir, al final igual tendrá que pronunciarse sobre el tema de honorarios, ¿no? Claro, alguien podría decir, bueno, como no se ha pedido, entonces por la regla de congruencia no necesariamente. Ojo que la condena de costos y costas es un deber del juez, una obligación de pronunciarse. Y por tanto, me parecería, salvo igual ustedes pueden plantear la cuestión o la pregunta del caso, pero a mí me parecería que podría ser incluso superfluo, ¿no? Porque el juez al final siempre debe pronunciarse sobre las costas y costos, ¿no? Sea concediendo o no, incluso. Bueno, también se agrega, miren, hay varias cosas, ¿eh? La Ley Procesal del Trabajo no ha querido quedarse únicamente con los requisitos del Código Procesal Civil, no, se agregan ciertas cuestiones que parecen especialmente interesantes, ¿no? A modo de paréntesis, conviene mencionar que algunas instituciones, sobre todo, recuerdo que en el caso de la prueba de oficio, muchas de las mejoras que se han hecho en el Código Procesal Civil han sido también considerando algunas disposiciones específicas de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Esto de excepcionalidad, esto de que no se debe declarar nula la sentencia en segunda instancia, es por la nueva Ley Procesal del Trabajo, y está previsto antes de la reforma del 194 del Código Procesal Civil. Por tanto, ahí hay un diseño y una técnica legislativa procesal muy buena, muy correcta, ¿no? En muchos aspectos me parece interesante y que
tienen un tratamiento incluso mejor que el Código Procesal Civil, ¿no? Cierra el paréntesis. Representación única. Cuando también se agrega otra vez en el 16, cuando en el proceso es iniciado por más de un demandante, debe designarse a uno de ellos para que los presente y debe señalarse en domicilio procesal único. Bueno, aquí nos remite a la figura de la acumulación subjetiva activa, ¿no? Del liticonsorcio activo. Por tanto, debe señalarse quién es el apoderado común. Ok, y algunas particularidades finalmente sobre la comparecencia sin abogado, ¿no? También es importante mencionar que se agrega el hecho de que los trabajadores pueden comparecer al proceso sin la necesidad de abogado y con algunas limitaciones en cuanto a la URP, ¿no? En los casos que se comparezca sin abogado, debe emplearse un formato de demanda, ¿no? He visto ese formato en donde aparecen justamente los requisitos que estamos trabajando muy detalladamente. Habría que consignar simplemente algunos datos de la fecha de inicio de labores, fecha de cese, los fundamentos fácticos, ¿no? Está bien detallado ese formato, así que no creo que haya ningún problema. Para efectos prácticos, esto sí eventualmente me podría preocupar cuando lleguemos a, si bien no se exige digamos, la firma de abogado, ¿no? Aquí hay una cuestión de flexibilidad de la defensa cautiva, sí me preocuparía un poco en momentos posterior, ¿no? Es decir, cuando estamos frente a una conciliación, ¿no? Yo creo que en algunos casos sí la firma de abogado puede prescindirse, con lo que, por cierto, se restaría trabajo a los abogados, ¿no? En la suscripción, y entiendo no solo es suscripción, es elaboración, asesoramiento, patrocinio, etcétera, pero en cuanto a la audiencia de conciliación o las audiencias posteriores en la cual se pueden tomar decisiones importantes, no sé si esto se puede prescindir de abogado o no se requiere abogado. Ahí creo que sí es importante la presencia de un abogado, al menos incluso de oficio, ¿no? Bueno, luego avancemos. A ver, hasta aquí hemos expuesto los fundamentos fácticos, hasta constitucionales de la demanda, las cuestiones legales respecto de los requisitos de la demanda, ¿no? Remitiéndonos tanto al Código Procesal Civil como a la misma Ley Procesal del Trabajo. Y todo esto nos sirve para el buen desarrollo de este poder del juez de calificación de la demanda, ¿de acuerdo? La calificación de la demanda, bien identificada, es un poder formal del juez, ¿no? En esta idea de poderes de dirección formal, poderes materiales, ¿sí? La calificación, ¿sí? Es entendida como un poder del juez, ¿de acuerdo? De hecho, al juzgador se le dota de una serie de potestades. Jueces y juezas tienen en el ejercicio del proceso una serie de potestades, ¿no? Habría que usarlas con cuidado, nada más, pero el poder los tienen. Ahora, en este caso, estamos en un poder que permite controlar, ¿sí? La demanda, evaluar y examinar la demanda. Y hay que hacerlo, reitero, con cuidado, porque estos requisitos, incluso las reglas legales procesales, pueden ser, de algún modo, ¿sí? Y esto se tiene que decir como tal, reglas que no son, por un lado, racionales, por lo tanto, evidencian un problema de técnica legislativa y hay una falta de racionalidad legislativa, y por otro lado, ¿sí? Suponen barreras de acceso a la justicia injustificadas, no solventadas en ningún valor, simplemente o en todo caso, la justificación que se establecen para algunos supuestos, sobre todo de improcedencia, que ese es lo más fuerte, ¿no? Porque ahora veremos, y que todos ustedes también conocen, por cierto, yo estoy tratando de dar razones y justificaciones que están detrás de estas reglas legales, ¿no? Como es la inadmisibilidad, improcedencia y la admisibilidad, pero no olvidemos, por favor, en esta decisión de rechazar la demanda liminarmente respecto de la improcedencia o por no subsanación, ojo, porque esto no solamente está en la improcedencia, sino cuando no se subsana, ¿no? Esta idea de inadmisible y que subsane. Y a veces uno considera que no han subsanado adecuadamente, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo no diría que se va a pedir o se va a conceder o otorgar, mejor, más plazo para que subsane al infinito, no. Yo creo que hay que conceder un plazo y debe subsanarse, ok, y luego el rechazo, pero hay que tener especial cuidado con lo que se da cuando se declara inadmisible, ¿no?
Hay muchos aspectos de la inadmisibilidad que no sé si necesariamente puede su incumplimiento de requerir o en un rechazo de la demanda. Yo apelaría sobre todo en temas, en este caso en temas laborales, a una especial consideración cuando se otorga un plazo para la subsanación, ¿no? Convendría pensar, me estoy adelantando ahora del tema de la inadmisibilidad, convendría pensar en todo caso si el plazo que se otorga al demandante para que subsane puede ser materialmente realizable, físicamente cumplido, ¿no? Creo que eso es algo que a veces no se tiene en cuenta y los plazos que se conceden no siempre son tan, digamos, no sé si decir racionales, pero no se tiene en cuenta esto. Es decir, cuando se declara inadmisible, se debe al menos hacer una prognosis de cuánto tiempo le tomará al demandante en conseguir aquel, no sé, dato, información que falte en la demanda o elementos, no sé si de prueba, aquí podemos discutir si se puede declarar inadmisible por cuestiones probatorias, ¿no? Esto es, por cierto, bastante discutible y reprochable, sino cuánto tiempo le va a requerir al demandante para cumplir con subsanar, ¿no? Porque a veces se declara inadmisible y uno dice, bueno, se puede subsanar, y se otorgan plazos muy cortos, muy breves, ¿no? Y ante el incumplimiento, pues lo que va a pasar es que se declara o se rechace la demanda, ¿no? Entonces, con lo que obviamente estaríamos frente a un problema de, no sé si riesgo de acceso a la justicia, ¿ok? Bueno, diré un poco más cuando hable de inadmisibilidad. En la calificación de la demanda, en buena cuenta, lo que se hace es revisar los requisitos formales y de la relación jurídica procesal. No lo he mencionado, lo hago ahora, porque el calificar la demanda supone, ¿sí?, aquel ejercicio de examen de los elementos de la relación procesal, ¿de acuerdo? El juez cuando califica la demanda, juez y juezas cuando califican la demanda, o el equipo de apoyo cuando hace el proyecto de resolución de calificación de la demanda, de ese auto, debe tener en cuenta que lo que está examinando son los elementos de la relación procesal, liminarmente, in limine, ¿no? Así, recuerden, cuando hablamos de presupuestos procesales, ¿no?, competencia, ¿sí?, requisitos legales de la demanda y capacidad procesal. Estos elementos de la teoría del proceso que se exigen para un pronunciamiento sobre el mérito están presentes en los requisitos de la demanda, ¿de acuerdo? Y además, las llamadas condiciones de la acción, con lo discutible que supone hablar de esto de limitaciones y condiciones de la acción, que es la que estamos ahora mismo mencionando, pero según la doctrina procesal, comprenderían tanto la legitimidad para obrar y el interés para obrar. Interés procesal, legitimidad procesal. Entonces, esto obviamente ya lo hemos dicho, que se advierte de los requisitos de la demanda, los datos del demandante, los datos del demandado, ¿de acuerdo? Entonces, como notarán, la calificación supone también una evaluación, lo complejo que es la calificación de la demanda, y a veces se quiere que se haga rápido, rápido, ¿no? Esto me hace recordar los estudios de los problemas de sesgos cognitivos que se toman a partir del uso de una serie de procedimientos heurísticos en circunstancias de poca información y de la necesidad de tomar unas decisiones rápidas, ¿no? Esto es el escenario perfecto, dicen los especialistas en psicología cognitiva, para incurrir en sesgos, ¿no? Aquellas decisiones en las que la persona se encuentra con escasa información y requiere de una toma de decisión urgente, ¿no?, rápida, es el escenario adecuado en donde pueden existir una serie de problemas, ¿no? Claro que en el caso de la calificación de la demanda, estamos frente a una situación en donde el justiciable está esperando qué es lo que pasa con su demanda, ¿no? Un dato adicional, para no salirme mucho del tema, ¿no? La Ley Procesal del Trabajo habla del privilegio, en el artículo 3 del título preliminar, de un privilegio o una preferencia del fondo frente a la forma, ¿no? Esto es un aviso ya de que estos requisitos deben, reitero, tratarse con especial cuidado, ¿no? Siempre considerando si esta calificación no supone un rechazo de la demanda o no supone una afectación al acceso a la justicia, ¿ok? Y, por tanto, se habla de un favor proceso, ¿no? Es decir, deben estos requisitos examinarse, analizarse de manera tan flexible que de algún modo permitan la admisión de la demanda, ¿no?
no es este lugar para hablar mucho de los diferentes sistemas en cuanto a la evaluación de la demanda, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no es una situación extraña, que en algunas ocasiones, ¿sí?, los jueces en algunos sistemas procesales no tienen un deber de evaluar rigurosamente todos los requisitos, porque no olvidemos que el principal oponente del demandante es la contraparte, no el juzgador, ¿no? En materia de proceso civil, hay casos en donde la determinación si la demanda se va a admitir o no está expuesta a un tiempo muy prolongado, ¿no? La determinación, en apelación, hasta en casación, y finalmente, después de algunos años, recién se sabe si la demanda se va a admitir o no. Entonces, esto es bastante riesgoso en materia de proceso civil, y en el proceso laboral, que está en juego los derechos del trabajador, más todavía. Entonces, estos requisitos deben tratarse. No estoy diciendo con esto que se deben admitir todas las demandas, ¿no? Aunque quizás esto puede ser una opción tranquila, ¿no? Porque con quien debe litigar es con la contraparte, no con el juez, ¿no? Pero bueno, hay razones, ¿no? Aquí hay digamos, debate sobre el acceso a la justicia y el derecho también a la tutela jurisdiccional, ¿no? En cuanto a las limitaciones. Ok, ¿cuáles son las decisiones que en cuanto a la calificación, ¿no? De la demanda? Pues la calificación positiva, por tanto se admite la demanda. Esto supone que se han cumplido todos los requisitos formales de la demanda. Y la improcedencia, que supone un rechazo liminar, in liminis, de la demanda, ¿sí? Habría que revisar si estos requisitos están justificados, ¿no? Son adecuados, son racionalmente coherentes, qué tan imposible de subsanar pueden ser. En estos casos, pues, se pueden rechazar. Y la inadmisibilidad, que es una suerte, pues, de una calificación más o menos, ¿no? Es decir, pues se admite, pero hay que subsanar algunas cosas con el cargo o con la conditio sine qua non de, pues, la condición, perdón, resolutiva de rechazar, ¿no? Ok, en la admisión hay algunas reglas peculiares o particulares, mejor, de la nueva ley procesal de trabajo. En el artículo 17 nos habla de necesidad de 5 días hábiles, 5 días hábiles. Esto es discutible, ¿no? No sé si en la práctica se logra hacer 5 días hábiles. Yo espero que sí. En el proceso laboral, pues ya me comentarán ahora si es que esto está así, funciona perfectamente, que de repente antes incluso, ¿no? Sería excelente. Pero hay que tomar una decisión, ¿no? 5 días hábiles, ¿no? Me viene a la mente el proyecto de reforma del Código Procesal Civil donde son una cantidad de 20 días, ¿no? Creo que es exageración, 20 días es, y con la condición de que si no se toma una decisión, la demanda se da por admitida. Una salida muy particular. Lo cierto es que 5 días me parece aceptable, y espero y pienso que en el proceso laboral entiendo que se da de repente en menos, ya me dirán los jueces laborales, ¿no? Ahora, ante el incumplimiento de los requisitos, se concede al demandante 5 días hábiles para que subsane, ¿no? La inadmisibilidad supone 5 días para que subsane. Y el apercibimiento es declararse concluido el proceso y archivado el expediente, ¿de acuerdo? En este caso, obviamente, no generaría ninguna cosa juzgada, no habría ningún inconveniente para que el trabajador pueda volver a demandar, ¿no? Y la resolución es apelable en el plazo de 5 días hábiles, ¿no? Entonces, para decir algo más de la admisión, es una calificación positiva, una calificación en virtud de cual el juzgador, o él o las jueces, califican positivamente a la demanda, admiten, se inicia el procedimiento, ¿no? Se corre traslado a la contraparte y, bueno, se sigue las reglas procedimentales de la nueva ley procesal del trabajo, dependiendo del procedimiento, pues, que exista, específico, ¿no? Ordinario, abreviado, y dependiendo de ello, pues, con la admisión se también señala fecha para la audiencia, ¿no? Señala fecha para la audiencia. Esto que están aplicando, por cierto, también en el nuevo modelo de litigación oral, ¿no? Admítase y señalen fecha para audiencia. No sé si pasa en el proceso laboral, pero no sé si el tiempo alcanza exactamente. ¿Cómo hacen para pronosticar si efectivamente va a notificarse en el tiempo establecido a la contraparte? Ya también me
me comentarán si es que ha pasado casos en donde finalmente el tiempo entre la audiencia y la notificación de la demanda es menor a los 3 días, o al menos el tiempo prudencial para ejercer una buena derecho a la defensa, ¿no? Entonces, no sé cómo se hace, ya de repente tienen algunos datos de repente de la contraparte conocidos, ¿no? En donde se sepa, pues, que domicilian más o menos en lugares cercanos, en fin, y que se va a realizar el acto de emplazamiento con la debida anticipación antes de la realización de la audiencia, ¿no? Ok. Pero yo tendría algunos reparos en aquellos casos, de repente, donde no se trate de un empleador que no es muy conocido, ¿no? Cómo proyectar el plazo, ¿no? Cómo proyectar el plazo para la realización de la audiencia. Ok. La segunda decisión es una calificación negativa de la demanda, que es la que declara improcedente la demanda, ¿no? Y pues el artículo 427 es el que prevé los supuestos de improcedencia. La improcedencia supone, ¿sí?, un rechazo in liminis de la demanda. ¿Ok? Si hace un momento decía de que todo requisito o la exigencia o la necesidad del cumplimiento de ciertos requisitos suponen per se una limitación al acceso a la justicia, la posibilidad de declarar improcedente liminarmente es una de las categorías que más se cuestiona o más se pone en discusión, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estos supuestos, ¿no? Por ejemplo, el demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. Tanto la legitimidad como el interés para obrar no termina de quedar muy claro cuándo es evidente o manifiesta, ¿no? Cuándo es evidente, ¿no? Por ejemplo, quizás puede resultar evidente si se advierte que, o se tiene dudas de que el demandado no sea, o sea una persona que no sea su empleador, ¿no? Entonces esto es muy manifiesto y por tanto se puede declarar improcedente, ¿no? O viceversa, ¿no? El interés para obrar, la necesidad de tutela jurisdiccional o lo que pueda significar esto de interés para obrar, porque es bastante discutible. A lo mucho se ha establecido que, en términos muy generales, que se trate de una necesidad de tutela jurisdiccional. En el tema de la caducidad del derecho, pues no hay discusión. Obviamente ya su derecho ha quedado sin efecto, por llamarlo así, y por tanto, por el plazo previsto en la ley sustantiva, y no tendría sentido de que se inicie un proceso, ¿no? Esto es un supuesto de que en otros sistemas, por ejemplo, en el caso del Código Procesal Civil brasileño, se habla de la infundabilidad liminar, ¿no? No sé si entraríamos en esa discusión aquí, pero lo cierto es que se declara improcedente por caducidad. El inciso 4 es el que me llama especialmente la atención, ¿no? No existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio. No sé si es un supuesto que no se pueda subsanar. ¿Ah? Claro que aquí habría que jalarle las orejas al abogado, ¿no? No sé si el practicante o el asistente del abogado que no ha hecho coherentemente entre lo que pide y sus hechos. Pero ¿es materialmente imposible subsanar esto? No olvidemos que el supuesto de la indebida acumulación de pretensiones, que también se encontraba en el 427, pasó a ser, luego de la reforma, un supuesto de inadmisibilidad, porque obviamente que es más o menos la misma situación que nos encontramos en este caso, ¿no? Porque si no se acumulan adecuadamente, más allá de que el juez se quedaría sorprendido de este abogado, que luego de haber estudiado en la universidad, su curso de Derecho Procesal, en Teoría del Proceso, en donde uno se cansa explicando las pretensiones principales, accesorias, subordinadas, ¿no? Aunque esto incluso también puede ser discutible sobre esta necesidad de distinguir los tipos de pretensiones cuando hablamos de una acumulación procesal, pero en cualquiera de los casos, si es que hay un problema ahí de incoherencia o que no se precisa si es accesoria, principal, subordinada, etcétera, entonces es algo que se puede subsanar, ¿no? Y por eso que el legislador lo cambió a supuestos de inadmisibilidad. Pero parece que se olvidó del inciso 4 y está ahí presente, ¿no? Yo, preguntando a algunos jueces en materia de justicia civil, me dijeron, no, este inciso, pues, siempre lo declaramos inadmisible, pero ahí está, ¿no? Es falta de conexión lógica entre el hecho y el petitorio. Si no hay esta coherencia entre lo que se pide y los hechos, entonces debería declararse improcedente. No sé qué les parece a ustedes. Desde mi punto de vista, esto es un supuesto materialmente subsanable,
¿no? Se declara inadmisible, pues, y que subsane el abogado y que haga una demanda mejor, ¿no? Que haya coherencia entre lo que pide y sus razones en que se sustenta, simplemente, ¿no? Reitero, este inciso de ley diferente debería cambiarse, ya, debería pasarse en todo caso supuesto de inadmisibilidad, tranquilamente, tranquilo. No encuentro aquí una razón tan fuerte. Claro, alguien me podría decir, sí, pero doctor, con esto estamos acostumbrando mal a los abogados, ¿no? Porque los abogados entonces van a presentar su demanda, si se trata de una supuesta de acumulación procesal objetiva, van a plantear su demanda acumular de manera desordenada o imprecisa, o sus demandas con problemas de hechos y petitorio no hay coherencia, ¿no? Estamos de algún modo incentivando a esto. No se olviden que el derecho que está en juego no es la de los abogados. Las situaciones jurídicas, materiales, laborales en juego son de las partes, en este caso del trabajador. Y me parece que es muy drástica la consecuencia como para rechazar la demanda por un problema de negligencia del abogado, ¿no? Yo declararía inadmisible y pondría en conocimiento al Colegio de Abogados para que lleve un curso ahí de elaboración de demandas, ¿no? En fin, luego el petitorio fuese jurídica y físicamente posible. En estos supuestos, ¿sí? Y esto ya lo he dicho, está presente en los presupuestos procesales, ¿no? Indispensables para el nacimiento y desarrollo de la relación procesal válida, capacidad, competencia y requisitos de la demanda, y las condiciones de la acción, legitimidad e interés. Entonces, la calificación de la demanda y la posibilidad de declarar improcedente también está vinculado con los llamados elementos de la relación jurídica procesal. La nueva ley procesal del trabajo agrega unos supuestos también, ¿no? La improcedencia, y menciona, me gusta eso de excepcional, ¿no? Porque lo normal y lo natural, ¿no? Si asumimos una posición más de un sistema de calificación de la demanda más abierta, ¿no? Más libre, es que estas improcedencias deben ser las menos. Las improcedencias deben ser las menos, ¿de acuerdo? Comenzar por indicar que debe ser excepcional hace un bien, ¿no? Deben ser excepcionales en el caso de improcedencia de la demanda sea notoria, ¿no? Cuando es improcedente y es notoria, pues está bien, debe rechazarse, pero siempre es excepcional, ¿no? Igual esta improcedencia puede apelarse. Y para ir ya terminando. Esos perros retroceden sin darse cuenta, ¿no? A ver, escucho un audio por ahí. A alguien se le va un audio. A ver, la incompetencia, ¿sí? Que está en el artículo 7, ¿de acuerdo? Quise mencionar esto del supuesto en la que el juez advierte un problema de competencia, es que según el artículo 7 lo puede hacer en cualquier estado y grado del proceso, ¿no? Y lo puede hacer de oficio, ¿sí? Declarando la nulidad de todo lo actuado y la remisión. Esta regla también, por cierto, fue modificada en el Código Procesal Civil con esta misma lógica, ¿no? Que declara en cualquier estado y grado del proceso. En los casos que su incompetencia sea por razón de materia, cuantía, grado, función o territorio no prorrogable, ¿no? Es decir, la competencia territorial relativa, ¿no? Competencia territorial relativa, que son las más, ¿no? Que la mayoría son relativas para generar la prórroga tácita de la competencia, ¿no? Esto es importante, interesante. Sin embargo, sugeriría de que justamente estando en este curso en esta fase de calificación de la demanda, que sea aquí y no esperar en otra fase del proceso en donde se adviertan las cuestiones de incompetencia, ¿sí? Si uno revisa la demanda y advierte que el juez competente ante quien se interpone no es, o el juez ante quien se interpone no es el competente, pues se genere la consecuencia que establece el artículo 7. No esperar, ¿sí? No esperar, ¿no? Porque a veces sucede, ¿no? Esos 5 días nos quedan cortos en la calificación de la demanda. Entonces, bueno, ya, admítase. Sí, pero si hay un supuesto de incompetencia, a veces no se revisa con posterioridad y en el caso más trágico, como la ley procesal lo permite, dice en cualquier estado del proceso, es en la sentencia en que a veces se declara, ¿no? En la fase decisoria, quiero decir. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, por favor, que en la calificación se adviertan los problemas derivados de la competencia, no en fase posterior, pese a que la ley procesal del trabajo así lo permita, ¿eh? Lo permite después, en cualquier grado, ¿no? Es curioso porque para los abogados, la contraparte, solo lo pueden hacer vía excepciones, ¿no?
vía excepciones y con lo que quedaría precluida cualquier posibilidad directa o indirecta de cuestionar la relación procesal, ¿sí? Pero el juez sí lo puede hacer después, en cualquier grado, en cualquier estado. Yo sugiero que se haga, si es que esto es definitiva, si verifica en este problema a nivel de calificación, ahí es el momento indicado. Y no generar expectativas también a los justiciables que pueden ser tramitados en un juzgado que no corresponda, ¿no? Muy bien, esto sería todo de mi parte. Agradezco su paciencia y estoy ahora mismo abierto a sus preguntas y consultas que estimen pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Genaro Alfaro Valverde, por esta interesante exposición. Invitamos a los integrantes de esta sala de videoconferencia para que puedan formular sus preguntas a nuestro expositor. A ver, nuestro compañero Fred Pesantes. Adelante, Fred. Buenas tardes, buenas noches ya a todos los compañeros, jueces. Doctor Alfaro, buenas tardes, noches. Quería hacerle una consulta, quería saber su opinión. Justamente usted mencionaba algunas situaciones de improcedencia o inadmisibilidad en los procesos, ¿no? Entonces, se dan algunas situaciones particulares en el proceso laboral y entre las cuales se encuentra esta situación, ¿no? ¿Qué pasa? El secretario de calificación revisa la demanda y si bien es cierto, por ejemplo, supongamos, ¿no? Precisa un monto X, ¿no? En la demanda. El secretario de calificación procede a hacer una evaluación cuantitativa de las pretensiones e incluso a veces procede a hacer una reliquidación de los conceptos demandados y establece, ¿no? En una resolución un aproximado de la cuantía de la demanda que es distinta a la planteada en la demanda. Entonces se da cuenta que el monto no sería, por ejemplo, para un PAS letrado, sino para un especializado, en base al cálculo que hace el secretario y el juez, ¿no? Que, como repito, es distinto al señalado en la demanda. El primero resultaría viable, digámosle así, que el secretario juez realicen una liquidación de fondo y establezcan una una cuantía distinta a la señalada en el escrito de demanda, y también sería una causal de inadmisibilidad que el monto que señala o que ha calculado supuestamente el secretario sería una causal para que se declare inadmisible la demanda y se subsane con un monto, entre comillas, correcto. ¿Qué opina usted? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Interesante la problemática que me comenta, por eso que decía antes de esta ponencia, investigando un poco de las situaciones que se generan en el escenario procesal laboral que son distintas, ¿no? En este caso, yo diría de que respetando el principio dispositivo, ¿sí? En virtud del cual son las partes las que alegan los hechos y plantean sus pretensiones, ¿sí? La que debe ser la que fije la pretensión. Y cuando hablo de pretensión también me refiero al monto del petitorio, ¿no? Y en los montos, por más disgregados que se establezcan, son las planteadas y propuestas por la parte, ¿no? Entonces, me cuesta trabajo aceptar la posibilidad de que los jueces o el secretario de calificación entre a examinar y realizar una nueva liquidación, ¿no? Yo sí creería, en todo caso, si se considera que hay, digamos, ciertas dudas respecto de una adecuada fijación del monto del petitorio, a lo mucho declarar inadmisible, pero sin la necesidad de proponer o establecer una resolución de determinación del monto, ¿no? Porque esto sí ya supondría entrar a la modificación de las cuestiones fácticas en respecto de lo pedido específicamente, del petitum, ¿sí? Lo que obviamente siempre está a cargo, o mejor, siempre tiene la carga de alegación la parte demandante,
¿no? La parte solicitante. Si es que el juez o el secretario de calificación entraría a fijar y a proponer, me parecería que ahí sí estaría variando las situaciones fácticas en cuanto al monto, ¿no? Porque ese monto es el resultado de la situación laboral material en particular, que es la que finalmente se está exigiendo. Ahora, puede suceder también incluso de que efectivamente, ¿no?, el secretario o el juez considere que el monto sea, pues, el que han fijado, ¿no? Sin embargo, no olvidemos otra vez que conforme el principio dispositivo, ¿no?, en sentido ordinario, propio, es el demandante que tiene a su cargo la libertad, ¿no?, la autonomía de decidir cuánto es lo que pide, no solo qué va a pedir, sino cuánto es lo que va a pedir. Y puede pedir incluso, como puede suceder, menos de lo que de repente le corresponde, ¿no? Pero al fin y al cabo es lo que está pidiendo, ¿no? Yo diría, para no afectar el concepto de acto jurídico, y por eso comencé a la demanda calificándola como un acto jurídico procesal, pero acto jurídico en buena cuenta, ¿no? Para no afectar el concepto mismo de acto jurídico que supone el ejercicio de la voluntad, la manifestación de la voluntad, y por tanto el demandante es el que fija los parámetros, ¿no?, los bordes, los márgenes de lo que específicamente está pidiendo, diría que podría, en todo caso, declararse inadmisible si existiera esa duda, no sé, y finalmente puede el demandante fijar, ¿no?, el que estime, porque incluso puede suceder que el demandante se reitere en lo que esté pidiendo. Se declararía entonces, rechazaría la demanda si es que el demandante se reitera su pedido inicial en cuanto al monto, y que sería contrario a lo que se propone con la resolución que se declara inadmisible en cuanto a la determinación del monto del petitorio. A mí me parecería que entraría un grave problema y no se podría rechazar por eso, ¿no? Entonces, mi sugerencia sería que si existiera alguna duda, ¿no?, a lo mucho puedes declarar inadmisible, pero no comprometerse en fijar un monto específico, ¿no? Porque esto sí podría tener relevancia dentro de los márgenes que supone la disposición de los derechos que tiene la persona de plantearlo conforme corresponde, ¿no? Y sobre todo los márgenes, ¿no?, los extremos de lo que pide, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Bien, si hubiera algún otro participante de la sala que desea formular alguna pregunta. Parece que toda la exposición ha quedado muy clara. Bien, entonces vamos a continuación a invitar al doctor Wilson Alejandro Chiu Pardo, juez superior titular del área laboral de nuestra Corte Superior, para las palabras de agradecimiento y la entrega del certificado digital que acredita la destacada participación de nuestro expositor el día de hoy, el doctor Luis Genaro Alfaro Valverde. Adelante, doctor Wilson Chiu. Bien, gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero saludar al doctor Luis Alfaro Valverde, quien hoy ha disertado con una magnífica exposición. Siempre nuestro agradecimiento por ese esfuerzo, esa dedicación, esa responsabilidad que pone en cada una de sus intervenciones. Hoy lo hemos tenido acá con nosotros, disertando un aspecto importantísimo, que es prácticamente el acto procesal de entrada y sobre lo que va a cimentarse el proceso, ¿no? Por lo tanto, tiene que estar bien estructurado, y sobre esa base, pues, hay que tomarle la importancia del caso. Ha dado varias pautas sobre la importancia del escrito de demanda, sobre la calificación que se debe de hacer en forma muy responsable, y que además tiene, pues, obviamente, aspectos de relevancia con la tutela jurisdiccional, ¿no? Un hecho que ha resaltado es, y que se ha preguntado, es cómo estamos en los tiempos en calificación, ¿no? En calificación. Creo que antes de la pandemia hemos estado bastante bien, hemos estado calificando
dentro de los estándares del plazo que señala la normativa procesal. Lamentablemente, luego ya de la pandemia, obviamente esto nos ha afectado creo a todos los actos procesales, no solamente al de calificación, ¿no? A todo nivel, obviamente en el trámite del proceso, pero que sin embargo a través del trabajo denodado, responsable, no solamente obviamente de los que están involucrados en el aspecto jurisdiccional, sino de que aquellos que estamos también formando parte del equipo técnico distrital de la nueva Ley Procesal de Trabajo, preocupados por mejorar estos índices, ¿no?, de celeridad que al inicio pues, nos han sido bastante adversos y hoy estamos encaminados en ir mejorando poco a poco para lograr nuevamente volver a los plazos procesales que establecen la norma, ¿no? En esa medida, creo que las pautas que ha indicado, entre otros aspectos, las causales de improcedencia, ¿qué tan drástico de repente podemos hacer en una de las causales de improcedencia, ¿no? La falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio, como causal de improcedencia liminarmente, o podemos morigerarla y establecer como una inadmisibilidad. De repente, con ello evitamos, ¿no?, una nueva demanda, nuevamente volver a leer, ¿no?, la demanda en su conjunto y de repente podemos salvar esta situación y que el abogado logre adecuar, ¿no?, su postulatorio para una posterior admisión en forma positiva. Es un aspecto importante que también debe evaluarse. Esta otra situación interesante que se está presentando, especialmente en los Juegos de Paz, en relación a la inquietud que ha dado Fred, ¿no?, en relación a si el órgano jurisdiccional puede establecer una liquidación de motu propio y decir, bueno, ¿sabes qué, señor abogado? Acá tu liquidación pues no me parece, ¿no? Es una liquidación de repente que no guarda los estándares mínimos de congruencia en relación a la causa petendi, ¿no? Te estás narrando una situación, un adeudo de X y Y beneficios sociales, pero a las finales con el periodo, con la remuneración que tú señalas que has ganado, y luego en tu liquidación esto no guarda congruencia. Entonces, oiga, yo te puedo proponer una liquidación que verdaderamente en relación a los hechos que tú me estás planteando en tu demanda, ¿no?, puedo establecer una liquidación que resulta congruente. Fíjense, está interesante, ¿no? O sea, ¿puedo entrar allí o no puedo hacerlo? O es que de repente yo puedo advertir que la liquidación simplemente hay un equívoco de sumatorias, de repente en los más menos, y yo te puedo decir, ¿sabes qué, señor abogado? Aquí corrige, porque esta liquidación pues no guarda esta suerte de suma aritmética adecuada, ¿no? Son temas interesantes, fíjense, ¿no? Temas interesantes que se presentan en la práctica y que es necesario que evaluemos, analicemos y establezcamos qué es lo mejor para el proceso. Ha hecho mención también a una situación que está contemplada en la nueva Ley Procesal de Trabajo y referida obviamente a establecer el aspecto del favor proceso, ¿no? Hay que establecer si en la calificación el juez tiene una duda, bueno, hay que preferir la admisión, ¿no? Entonces, aspectos importantes, ojo, fondo sobre forma, estas situaciones que el juez debe tener en cuenta también en el aspecto procesal laboral y que obviamente ha sido bastante explícito en poder dar sus apreciaciones y también obviamente en busca siempre de que se analice en un modo más concienzudo y que pueda el juez obviamente sacar resoluciones o emitir las resoluciones de la mejor forma y que ayuden al proceso, ¿no? Entonces, en esa medida, repito, la disertación es sumamente interesante, sumamente provechosa para todos nosotros. La intención del equipo técnico de implementación distrital es que los servidores tengan
¿no?, a su alcance esta suerte de capacitaciones que nos permitan manejar de la mejor forma, ¿no?, todas las subespecialidades. Entramos, cierto, y por una suerte obviamente del trámite procesal mismo, con la calificación de la demanda, ¿no? Luego vamos con el trámite, con la ejecución, aspectos importantes sí, pero, ojo, el aspecto medular es el postulatorio. Entonces, si no calificamos bien, imagínense una sentencia, ¿cómo va a salir?, ¿no? Las incongruencias que pueden originar que no hayamos calificado adecuadamente y ni tampoco hayamos subsanado esos errores, esos defectos incurridos de repente por el abogado, tampoco en las audiencias pertinentes y llegue a la sentencia así. Entonces, tampoco advirtamos en la sentencia y llega a segunda instancia. Entonces, una nulidad obvia que puede ser evitada desde el inicio, en la calificación. Entonces, creo y debo resaltar esa importancia que se debe de advertir en esta especialidad que es la calificación de la demanda. En esa óptica, repito, mi agradecimiento nuevamente por su excelente exposición a Genaro, siempre colaborando con nosotros, y allí estamos ya advirtiendo el certificado que lo acredita como expositor en este evento, y estoy seguro que, como todos nosotros sabemos, va a seguir apoyándonos, va a seguir siempre con nosotros en el aspecto procesal, que, como saben, siempre está, pues, interesado en poder profundizar todas estas materias. En esa medida, doctor, tiene a la vista el certificado, repito, y que va a ser derivado a su correo electrónico oportunamente, y siempre con las palabras de agradecimiento a su persona. Voy a cerrar, pues, la actividad, voy a dar por clausurada la actividad, y esperamos pronto tenerlo nuevamente en otro evento de capacitación. Siempre sabemos de la buena disposición que tiene con nosotros, y nada, yo repito, vamos a seguir en esta línea de capacitación porque creo que así es una de las formas de mejorar el servicio judicial, ¿no? Entonces, quiero despedir, ¿no?, y clausurar la actividad nuevamente con las palabras de agradecimiento y el compromiso, sobre todo de todos nosotros, de seguir, ¿no?, de seguir en el camino de la calidad en las decisiones judiciales y siempre en dar el mejor de los servicios al litigante. Gracias, doctor, por su participación. Bien, muchísimas gracias, doctor Wilson Chiu Pardo. Voy a pedir, por favor, antes de culminar ya esta sala de videoconferencia, que activen sus cámaras para hacer unas tomas fotográficas, por favor. A todos los participantes, por favor, sírvanse a encender sus cámaras. Dejamos de compartir pantalla, Milton, por favor. Un segundo, por favor, yo les voy a avisar. Bien, a la voz de 3. 3, 2, 1. Bien, muchísimas gracias a todos, haciéndoles recordar, por encargo de los organizadores de este taller, que el día miércoles 10 de marzo se desarrollará la segunda sesión sobre el tema de la subespecialidad de calificación, exposición que estará a cargo del doctor Leonel Juliano Chala Velázquez a partir de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias, doctor. Hasta luego.